Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muy bienvenidos a este webinar. Le pido a la doctora Paola Alejandra Balda Álvarez si nos comparte su cámara para hacer la presentación y dar inicio a nuestro evento. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación y aquí pendiente. Muchas gracias, doctora. Pues un gusto que estén con nosotros este día hoy, 24 de noviembre de 2021. A nombre del Grupo de Investigación Innovación para la Educación Matemática, les doy la más cordial bienvenida al tercer ciclo del webinar Red de Colaboración para Innovación en Educación Matemática en su cuarta videoconferencia programada para esta tarde. Y antes de permitirme presentar a la doctora Balda, quiero recordar el objetivo de este webinar es compartir resultados de investigación realizados dentro del marco de la tecnología educativa y la matemática educativa para la difusión de conocimiento y formación de redes de innovación en educación matemática en comunidades universitarias. En esta ocasión nos acompaña la doctora Paola Balda y me voy a permitir presentar una semblanza de la misma. Paola Alejandra Balda Álvarez es licenciada en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en Educación de la Universidad Santo Tomás. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Chiapas, México, y en la actualidad es estudiante de especialización en gerencia educativa. La doctora Balda es miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, de la Sociedad Colombiana de Matemática, de la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, del Grupo de Jóvenes Investigadores del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y del Grupo de Difusión de la Investigación en Matemática Educativa. Docente desde hace 18 años en el municipio de Soacha, en los cuales ha trabajado en diversos niveles, desde la educación primaria, pasando por la educación básica y media hasta nivel universitario. Orientado cátedras de diferentes carreras, tanto técnicas como tecnológicas, profesionales y de posgrado. Trabajó en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia como formadora del programa Todos Aprender, en el cual lideró procesos de formación de docentes tutores de diversas regiones, haciendo acompañamiento a establecimientos educativos y secretarías del Estado de Educación del país. Ha sido docente de cursos de preparación para pruebas externas y ha participado en la construcción de preguntas de prueba Supérate con el Saber con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Ha sido creadora de contenidos virtuales, asesora y jurado de tesis de especialización y maestría en el campo de la matemática educativa en México y Colombia. Ha sido evaluadora de artículos y proyectos de investigación en el campo de la educación y educación matemática. Es participante activa de congresos, coloquios y encuentros nacionales e internacionales como asistente y ponente. Es autora de artículos científicos en inglés y español en revistas de Brasil, México, España, Chile y Colombia. Fue parte del comité editorial del Acta Latinoamericano de Matemática Educativa. En la actualidad, es coordinadora de la Institución Educativa General Santander en Colombia, docente de cátedra del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, colaboradora en el programa interdisciplinario de empoderamiento docente, como tutora de docentes de matemáticas en educación básica y diseñadora de situaciones de aprendizaje. Además, es asesora de trabajos de investigación en la especialización en didáctica de las matemáticas en la Universidad Autónoma de Chiapas de México. Su trabajo ha tenido reconocimientos a nivel nacional, como el primer puesto en el Foro Educativo Municipal, tesis doctoral laureada y primer puesto en algunas modalidades de participación, como son póster, fotografías y videos en eventos académicos. Su línea de investigación es la construcción social de conocimiento matemático y las prácticas en el aula. Agradecemos a la doctora su participación y esta tarde escucharemos su ponencia titulada Una epistemología de usos de lo proporcional,
un estudio en el contexto de una huerta escolar. Doctora, bienvenida y agradecemos que nos acompañe y nos comparta su experiencia en este espacio virtual. Le cedo la palabra. Gracias de verdad a todos y a todas por estar aquí, a ustedes por la invitación y espero que este momento sea del agrado de todos, una oportunidad para aprender y para reflexionar acerca de nuestra práctica docente. Voy a permitirme entonces en este momento eh, compartir la pantalla. Creo que en el momento de compartir la pantalla ya mi cámara se apaga. Sí. Quisiera saber si en este momento están viendo mi presentación. Es correcto. Sí. Gracias. Bueno, gracias. Bienvenidos a este espacio, el cual hemos denominado una epistemología de usos de lo proporcional, un estudio en el contexto de la huerta escolar. Este nombre no es otra cosa que el nombre de mi tesis doctoral y el cual quise traer el día de hoy a este escenario. Pero quise traerlo no solamente mostrando los resultados de la investigación doctoral, sino también mostrando cómo fue todo el proceso de construcción de esa investigación y cómo hoy, que han pasado ya casi 3 años, el trabajo realizado en el marco del doctorado sigue teniendo eco en mi práctica docente. Y digo, sigue teniendo eco en mi práctica docente porque aunque soy investigadora, pues también soy docente. Trabajo en una escuela y trabajo en una universidad y esa es la razón por la cual hice un doctorado, ¿sí? Quiero partir contándoles por qué inicié un proceso doctoral y es que al igual que muchos maestros que trabajan en las escuelas, mi práctica en algún momento se basaba en la reproducción. Era una práctica en la cual yo tomaba un libro de texto, a veces lo memorizaba, no sé, lo comprendía y lo que hacía en mis clases era reproducir lo que había en el libro de texto. Y lo hacía muy bien. Creo que era una maestra, como decimos acá en Colombia, muy juiciosa en ese proceso. Sin embargo, en algún momento tuve la oportunidad de compartir con mis estudiantes en escenarios fuera de la escuela o reconocer ese contexto en el cual mi escuela estaba inmersa. Y fue muy triste en ese momento pues darme cuenta que las matemáticas que yo estaba enseñándoles a los niños en el aula pareciera que no tuviesen un impacto en el contexto real de los estudiantes. Pareciera que las matemáticas que yo enseñaba eran única y exclusivamente para resolver una prueba y pues luego decirles pasaron o no, ¿sí? Eso me pasó y pues de una u otra forma eso fue un detonante para pensar, deben haber otras formas, deben haber otras maneras, otros mecanismos que permitan materializar esa relación en doble sentido entre las matemáticas que se trabajan en el aula y las matemáticas que se usan fuera. Porque con esto no quiero decir que mis estudiantes no usaban matemáticas, sí las usaban, pero usaban unas matemáticas diferentes a la que la profe Paola les explicaba en el aula. Y justo en ese momento, cuando yo me estaba haciendo esa pregunta, tuve la oportunidad de cambiar de escenario de trabajo. Yo, como les comento, era docente de aula, ya llevaba 6 años, cerca de 7 años en la escuela, y la vida me dio la oportunidad de trabajar en un programa que en Colombia se llama el programa Todos Aprender, donde se seleccionaron una serie de maestros para hacer acompañamiento in situ a instituciones ubicadas en diferentes zonas, sobre todo rurales del país. Fue ahí y con esa pregunta que tenía en la cabeza donde encontré un escenario maravilloso. Y lo encontré no en una escuela. Durante 5 años estuve trabajando en este escenario, acompañé cerca de 56 sedes durante esos 5 años de forma continua y encontré que en esas sedes había algo en común, un escenario que permitía esa materialización en doble sentido, un escenario denominado las huertas escolares. ¿Y qué son las huertas escolares? Son espacios relativamente pequeños ubicados en estas escuelas, que como lo digo, pues la mayoría se encuentran en las escuelas rurales, pero pues hay escuelas urbanas que también lo tienen. Pero cuando yo me acerco y veo a los niños trabajar en la huerta, empiezo a identificar que las matemáticas que los niños
conocen o que las matemáticas que los niños usan en contextos fuera de la escuela las están trayendo a la escuela. Entonces me empiezo a preguntar cosas como, bueno, ¿y cómo hago para caracterizar ese contexto, esa huerta escolar? ¿Qué es lo que los niños están haciendo en la huerta escolar? ¿Qué ocurre cuando los estudiantes realizan las tareas de la huerta escolar? Entonces, ese fue un proceso, como ya lo mencioné, de acompañamiento de cerca de 5 años en el cual voy a esas escuelas, tomo notas de campo, pero también tomo videos, fotografías, le pregunto a los padres de familia, le pregunto a los docentes qué están haciendo y surge entonces el objetivo de mi investigación doctoral, que es fundamentar una epistemología de usos de lo proporcional basada en el desarrollo de las tareas de la huerta escolar, con un fin, contribuir al rediseño del discurso matemático escolar en torno a este saber. Pero esto no fue como tan ingenuo. Digamos que un primer paso, este primer acercamiento a esas huertas escolares, me permitió identificar que en todas habían unas tareas que se realizaban, que eran tareas comunes. Tareas como abonar el terreno, hacer surcos, deshiervar, reparar el terreno, sembrar, trasplantar, podar, tutorar, regar, atierrar o cosechar. Estaban esas tareas. Y al empezar a identificar qué hacían y quiénes participaban en las tareas, entonces surgieron como algunas ideas muy generales, como que el saber, otorga la idea de representar el conocimiento de algo. Y es que el saber se construye a través de acciones que los estudiantes realizan de forma intencionada y que están mediadas con herramientas y conocimientos previos. Ese es el saber. Pero además entonces el aprender ya tiene otra connotación diferente y es que el aprender es un proceso de construcción propio, que es dinámico, está dotado de significado, de acuerdo al logro que se pretende alcanzar, ¿verdad? Además, las tareas de la huerta escolar en estas escuelas que yo acompañé son desarrolladas básicamente por estudiantes de básica primaria en algo que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia denomina proyectos pedagógicos productivos de agricultura sostenible. Y son proyectos pedagógicos productivos porque los niños no solamente cosechan, ¿sí? Sino que además, bueno, cosechan, pero lo hacen los niños de primaria, preescolar y primaria. Y los niños más grandes de bachillerato acá lo que hacen es tomar esos productos que los pequeños cosechan y convertirlos en productos para la venta. Entonces, en yogures, en tortas, qué sé yo. Y luego, cierto día de la semana, van al mercado y los venden. Y entonces ahí con ese dinero, pues luego nuevamente compran semillas y siguen este proceso y pues si les queda más dinero, arreglan la escuela, compran cosas para la escuela. Hay algo bien importante y es que cuando los niños trabajan en la huerta no trabajan solos. Los padres también hacen parte de ese proceso. En la fotografía que ustedes ven como central está un papá ayudándole al niño a tierrar una cosecha de papa. Pero también trabajan los maestros, como ustedes pueden ver en la fotografía de la derecha, ahí está la maestra ayudándoles a los niños a limpiar el terreno. Y en este sentido, cuando se están haciendo todas estas tareas de la huerta, los niños llegan a acuerdos respecto a las matemáticas necesarias y suficientes para atender las tareas de la huerta. Por eso es que la huerta escolar, desde mi perspectiva en ese momento, se constituía en un contexto particularmente interesante y se sigue constituyendo con una riqueza sociocultural muy fuerte y que permite traer la realidad del que aprende a la escuela. Uno de los primeros momentos que tuve, bueno, acercarme, ver, entrevistar, pero fue empezar a describir cada una de las tareas que los niños hacían en la huerta. Y entonces empiezo con la tarea de deshiervar, perdón, y preparar el terreno. Lo primero que los niños hacen es comparar el terreno que van a sembrar con otro ya sembrado. ¿Con qué fin? Voy a tomar decisiones porque quiero tener la misma producción que el otro terreno lo tiene, entonces tengo que deshiervar la misma cantidad de terreno. También los niños hacen cosas como anticipar el tamaño de la producción. Si yo sé que la producción es grande, pues tengo que deshiervar mucho terreno. Si en cambio sé que la producción va a ser pequeña, no hay necesidad. Arrancan la maleza del terreno, clasifican pedazos de tierra en sólida,
aquella que trae piedras, bueno, en fin. Cuando empecé a hacer este ejercicio de describir cada uno de los momentos de las tareas, encuentro que hay algo que se repite. Si ustedes ven, lo señalé con negrilla, comparan el terreno, anticipan el tamaño, clasifican, luego estiman, miden y empiezo a hacer esa descripción y empiezo a reconocer que hay algo ahí matemático, algo que yo inicialmente le llamé manifestaciones matemáticas recurrentes y que aparece en la columna de la derecha de ustedes. Comparar, anticipar, clasificar, estimar, medir. Como digo, yo inicialmente le di ese nombre de manifestaciones matemáticas recurrentes en el desarrollo de las tareas de la huerta. Entonces, ya tenía algunas ideas de lo que los estudiantes hacían en la huerta y de aquellas matemáticas que vivían en ese quehacer, ¿sí? Conocía las tareas, conocía esas manifestaciones matemáticas recurrentes, pero aún no tenía un acercamiento como, bueno, ¿y eso qué significa o hacia dónde me está llevando como investigador? Entonces, ahora lo que hice fue, ya tenía lo que decían los actores, irme a la voz de los autores y de los investigadores, ¿no? ¿Qué se había dicho de eso que yo llamo comparar, contar, medir, clasificar, la? Encontré, por ejemplo, que hay autores como Mochón en el 2012 que dicen que hay unas nociones fundamentales para la proporcionalidad que son la comparación y la variación. Entonces ya había como un hallazgo relacionado con algo que yo había encontrado. Además, Daniela Reyes Gasperini dice en el 2016 que la construcción de lo proporcional es una construcción que evoluciona a través de prácticas y que va desde la comparación, luego a la igualación y luego a la medición. Y también eso como que me estaba jalando hacia allá. Además, encontré que autores como Wakaneme en el 2011 dicen que la proporcionalidad, o la razón y la proporción, no es un número, es una relación, y es una relación entre relaciones. Y esa relación surge de la comparación. Pero otros autores, ya no pensando en esas manifestaciones matemáticas, sino pensando en el contexto de la huerta y en el hacer, hay otros autores, como Soto Roche, que dicen que existe pensamiento proporcional en el ejercicio de la siembra. O Yocom, que dice que lo proporcional incluye aspectos culturales, históricos, institucionales, al igual que García González. Y entonces digo, hay voces de autores, hay voces de actores que me están jalando, me están llevando la investigación a pensar que estas manifestaciones matemáticas recurrentes tienen que ver con la proporcionalidad, o más bien, la proporcionalidad en uso en este contexto. Y entonces genera una serie de supuestos de investigación como que existe una manera matemática de pensar en el desarrollo de las tareas de la huerta escolar que se materializa a través del desarrollo del pensamiento proporcional, pero que además las manifestaciones matemáticas recurrentes traen consigo un estatus epistemológico que contribuye a la construcción de lo proporcional. Y que los diferentes tipos de saber y formas que conviven en la huerta escolar aportan a la democratización del aprendizaje y al considerar la huerta escolar como un escenario intercultural de aprendizaje. Con eso, entonces empiezo a pensar que en el contexto de la huerta escolar no hay una maestra que les diga a los niños, saquen un lápiz, vamos a trabajar la proporcionalidad. Pero sí, ahí hay algo de proporcionalidad. Pero hay una proporcionalidad diferente a la que se trabaja únicamente bajo algoritmos, bajo lo numérico. Hay una proporcionalidad en uso. Y llamo yo proporcionalidad en uso a esa estrategia que el estudiante usa o emplea al enfrentarse a situaciones que demandan de razonamientos proporcionales en el contexto de la huerta. En ese sentido, cambio mi mirada y digo, no voy a centrarme en la proporcionalidad, sino voy a centrarme en lo proporcional. En lo proporcional desde una mirada que me la ofrece ya un marco teórico de la matemática educativa, que es la teoría socioepistemológica, que dice que cuando hablamos de lo, esto hace alusión a lo matemático
implica entender el uso de los conocimientos matemáticos en los contextos donde éste se resignifica. Y además Cordero en el 2011 dice, lo proporcional es todo lo humano que tiene que ver con la proporcionalidad. Entonces, mi discurso ya no va a ser en torno a la proporcionalidad, sino a lo proporcional. Es decir, la proporcionalidad en uso. Y si me voy a centrar en los usos, y si voy a reconocer las diversas formas de saber que viven, y si voy a reconocer la importancia de democratizar el aprendizaje de las matemáticas, eso significa que la teoría que respalda mi investigación no es otra más que la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, la cual es un sistema teórico amplio que se ocupa del problema que plantea la constitución del saber matemático entre la población. Su primer contribución radica en haber producido la descentración del objeto, y aquí aclaro que descentrar el objeto no es abandonarlo, es centrar la mirada en las prácticas que permiten la construcción del objeto. Pero además algo muy importante y muy coherente con los principios mismos de la investigación es reconocer la legitimidad de todas las formas de saber, que puede ser popular, técnico, oculto, pues en su conjunto constituyen lo que se denomina la sabiduría humana. Y además, tal como lo menciona Cantoral 2013, tiene como uno de sus grandes objetivos democratizar el aprendizaje de las matemáticas. ¿Y qué es democratizar el aprendizaje de las matemáticas? Es generar una posibilidad de igualdades de aprender que otorga el poder de saber usar conocimiento, tal como lo dice Reyes Gasperini en el 2016. ¿Pero qué es eso que yo llamo, o que he mencionado, no llamo yo, otras personas lo han construido, ese saber popular, técnico y culto? El saber popular es el producto de la herencia cultural, y aquí en las tareas de la huerta escolar sale a relucir porque los niños siembran de determinada forma porque sus padres lo hacen de determinada forma, porque ellos tienen una identidad como campesinos que es producto de una herencia cultural, porque ellos utilizan esta unidad de medida para poner se me olvidan, sus instrumentos para regar, porque ellos utilizan determinada unidad de medida para poner, no sé, una planta en un lugar y no en otro, pero no lo hacen porque sí, sino que lo hacen porque sus padres se lo enseñaron, ¿sí? En la fotografía superior ustedes ven una niña con un saco rosa. Ella lo que está haciendo es utilizando su dedo meñique para hacer una perforación en la tierra, porque sabe que la perforación hasta la segunda falange es la perforación ideal para poner 2 semillas en esa camita y que la semilla dé. Si ella le pone 3 falanges, ya no funciona, ¿sí? Y si le pone 3 semillas, tampoco. Tiene que ser la medida de la segunda falange y 2 semillas. Y es una niña que tiene 5 años, porque acá los niños a los 5 años ingresan a su escuela. Por otro lado está el saber técnico. En la fotografía superior que se ve a una niña lejos, la niña lo que está haciendo es regando un terreno que están preparando para sembrar. Resulta que la niña lo regaba de determinada manera, y yo le preguntaba por qué lo hacía así, no de otra forma, y ella me decía, no, profe, yo ya lo he hecho tantas veces así, que sé que así es que funciona, y no de otra forma. Fíjense que ahí hay un saber técnico que es producto del éxito de una experiencia. Y por otro lado está el saber culto, que es el saber que aprenden los niños en la escuela, que la maestra les ayuda, que los libros les dicen cómo hacer sobre el cuidado de las plantas y demás. Y estos 3 saberes son iguales de importantes en este contexto de la huerta escolar. Y si entonces estos saberes son iguales de importantes, y si la teoría que va a acompañar y va a respaldar esta investigación es la teoría socioepistemológica, los principios de la teoría también son el fundamento para el desarrollo de la investigación. Y los principios de la teoría socioepistemológica son el relativismo epistemológico, que yo lo enmarqué dentro de la investigación tratando de dar respuesta a preguntas como
cómo se acepta lo que se hace en la huerta, quiénes son los que aceptan lo que hacen, o la resignificación progresiva, respondiendo a preguntas como ¿qué significados adquiere lo que hacen los niños? O de la normatividad de las prácticas sociales, preguntándome qué norma lo que los niños hacen, o de la racionalidad contextualizada, donde respondo a preguntas como ¿qué están haciendo los niños? ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿O por qué lo hacen? Esto, reconocer también estos principios y plantear estos interrogantes obedece al reconocimiento de la huerta escolar como un contexto sociocultural de aprendizaje en el que el hacer es validado por la comunidad y adquiere diversos significados conforme su intención de uso. Y estamos hablando de uso, fíjense, del uso de lo proporcional, ¿sí? Y entonces el uso, hacer un análisis de uso, implica hacer un análisis de dos categorías. Dos categorías que desde el marco de la teoría socioepistemológica se reconocen como los funcionamientos y las formas. En esta investigación en particular, entiendo los funcionamientos como el para qué los niños usan la proporcionalidad en las tareas de la huerta escolar. Y entiendo las formas como la forma como el niño actúa sobre esa relación. ¿Cuáles son las relaciones entre los usos y modelos de pensamiento relacionados con lo proporcional que se evidencian en las tareas de la huerta? Entonces, en ese sentido, la sensibilidad teórica de la investigación está enmarcada, digámoslo así, en los modelos de razonamiento proporcional que existen y que se toman del trabajo de Reyes Gasperini, en los usos de la proporcionalidad y estas dos categorías, funcionamientos y formas, en entender lo proporcional, como la proporcionalidad en uso y fundamentarse en los principios de la teoría socioepistemológica. Perdón, aquí no me he dado cuenta que se ve un poco borroso, pero luego de hacer el acompañamiento a las escuelas, como les digo, fue un acompañamiento de cerca de 5 años, lo que se hizo fue construir una malla de organización de información, una malla más o menos como la que ustedes ven aquí, en la cual en el encabezado estaba la tarea, aparecían las manifestaciones matemáticas recurrentes y la explicación, se tomaban una transcripción de videos y fotografías, de esa transcripción de videos, fotografías o incluso notas de campo, se redactaban evidencias de la acción y se empezaba a hacer como un análisis de los funcionamientos, es decir, del para qué y de la forma, es decir, cómo se usan la proporcionalidad, identificando además las herramientas que los niños utilizaban, no solamente herramientas, hablo yo, externas, sino también internas, es decir, los razonamientos proporcionales de tipo. Este análisis permitió hacer como en síntesis, empezar a describir con un poco más de detalle y unos ojos más socioepistemológicos lo que está ocurriendo en cada una de las tareas. Por ejemplo, en la tarea de sembrar, entonces uno empezaba a decir, bueno, existen manifestaciones matemáticas recurrentes que son estas: la comparación del terreno, la anticipación, la clasificación, la selección, la medición. Existe un saber proporcional que está relacionado con lo que los niños hacen. Por ejemplo, tomar un terreno como referencia para hacer una comparación con otro, el uso de unidades antropométricas como el paso, el palmo y el dedo, poner en juego relaciones de dependencia entre magnitudes de igual naturaleza o de diferente naturaleza, pero además de ese saber proporcional, hay una intencionalidad explícita en lo que hacen los niños, ¿sí? Hay una experiencia que norma el que hacer, hay un empleo de patrones que obedece a una racionalidad que el mismo contexto le está otorgando a los niños. Hay una anticipación que significa que trae consigo, perdón, un razonamiento sobre lo que los estudiantes hacen y cosas como que el éxito de un hacer otorga validez al proceder. Cuando empiezo a hacer este tipo de análisis y a triangular todo esto que está ocurriendo desde la intencionalidad explícita, desde el saber proporcional y desde las acciones observables, encuentro que en la tarea de sembrar fuerte son las comparaciones
¿sí? Y entonces aquí en el recuadro que aparece en la parte superior, no estoy segura ya si en su computador también es derecha o izquierda, pero en la parte superior dice terreno sembrado, terreno a sembrar. Esas son comparaciones entre una unidad y otra. Pero también hay comparaciones entre un pedacito del terreno y la totalidad. Y el dedito significa las unidades de medida. Y empiezo a hacer ese ejercicio con todo y encuentro cosas maravillosas como cuando los niños me dicen, profe, es que entre más agua usted le ponga, creo que era así, más oscura es la tierra. ¿Sí? Entonces, para que la planta no muera, debe tener este color. Si usted le pone más agua, va a ser más oscura y ya la planta no funciona. Entonces, teníamos como materas, ellos les llaman como camas de diferente tamaño, y pues por supuesto para obtener el color, pues deberíamos poner cantidades de agua diferentes, pero pues había una relación entre la cantidad de tierra y la cantidad de agua. Pero no solamente en cuanto al color, sino en cuanto a la textura. Ellos sabían porque en algún momento yo intenté ayudarlos y vertí mucha agua y me decían, no, ya la tierra está muy blanda y ahí va a morir. Entonces, así no se puede hacer. Y entonces se encontraba que existían relaciones entre magnitudes, ya no solamente terreno-terreno, sino de diferente naturaleza. Y que había algo, que en este caso era el color, o que a veces era la textura, que era esa variable de proporcionalidad que no debería cambiar si yo quiero que mi planta crezca. Y empiezo a encontrar cosas maravillosas como esas. Cosas como, profe, no se le olvide que se echa agua todos los lunes, porque ya nos dimos cuenta que cada 8 días es que la tierra se seca. Hay algo que se repite y hay un cómo se repite. Pero también cosas increíbles como para regar la fresa solo se necesita medio vaso, que equivale a, no sé, a 3 tazas, que equivale a cosas como esas. Cuando empiezo a reconocer estas cosas, logro identificar, bueno, he mostrado un ejemplo con 2 de todas las tareas. En el trabajo escrito, ustedes pueden tener acceso a la descripción detallada de cada una de las tareas. Pero cuando empiezo a hacer esa descripción de todas las tareas, encuentro de qué forma lo proporcional vive en el contexto de la huerta escolar o de qué forma la proporcionalidad en uso vive en el contexto de la huerta escolar y cómo esta huerta escolar se constituye en un escenario de significancia. Y logro identificar básicamente 3 usos. Uso número 1, lo proporcional, en la huerta escolar vive, ¿sí? O se significa a través del establecimiento de comparaciones entre magnitudes que pueden ser de igual o distinta naturaleza y con ellas determinar relaciones. Eso es clave. 2, la construcción de patrones y unidades de medida. Ahí vive lo proporcional en el desarrollo de las tareas de la huerta. Y 3, la construcción de generalizaciones manifestadas a través de expresiones verbales. ¿Y esto qué quiere decir? El uso 1, el establecimiento de comparaciones entre magnitudes de igual o distinta naturaleza. Entonces, ahí hay como 2 cuestiones. Cuando los niños comparan magnitudes de igual naturaleza, lo hacen en un mismo sistema, digamos terreno-terreno, cuando comparan una parte con la otra, o cuando comparan una parte con el todo. Y hay otro segundo momento cuando comparan este terreno con el otro terreno que está al frente. Es decir, ambos terrenos tienen la misma naturaleza, pero el sistema es diferente. Y esto implica fijar la atención en 2 o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar semejanzas o diferencias. Y pues hay un paso a paso, ¿no? Reconocer las características, reconocer la posibilidad directa de comparación no numérica, reconocer si no se puede comparar de forma directa, porque yo no puedo poner un terreno encima del otro, reconocer que existe un objeto que sirve como referencia para hacer la comparación, o la existencia de un intermediario y cosas como esas. Pero cuando los niños van a establecer comparaciones entre magnitudes de distinta naturaleza, que también tienen que fijar la atención en 2 o más objetos para descubrir sus relaciones, estimar semejanzas o diferencias,
Existe además un establecimiento de relaciones de dependencia, así como yo les decía, entre más agua, más oscura, cosas como esas. Y existe, sin que ellos lo llamen así, un reconocimiento de las características de las magnitudes. Ellos reconocen que hay un color, que hay una longitud, que hay una cantidad, que hay una altura, que hay una temperatura, que hay una fuerza aplicada a la hora, por ejemplo, de realizar el trabajo de hierbar, por ejemplo. Existe un reconocimiento de las características de esas magnitudes, que en el campo de la matemática tienen nombres como magnitudes intensivas, extensivas, discretas, continuas, absolutas, relativas y vectoriales. Ese es el uso 1. El uso 2 es para la construcción de patrones y unidades de medida. Y el uso 2, bueno, está dividido en dos, con relación a los patrones de medida. Aquí hay algo muy importante y es que los patrones de medida son de dos tipos. Antropométricos, cuando los niños utilizan los palmos, el brazo, los pies para contar. Y no antropométrico cuando utilizan varas, cuando utilizan palos, cuando utilizan cosas que ellos tienen ahí cerca en la huerta. Aquí es súper importante que el cuerpo humano se utiliza como el principal dispositivo para medir y que los patrones surgen de acuerdo a la necesidad y el tamaño y acuerdos establecidos con la comunidad. No es que yo diga esto mida 4 palos porque tengo un palo que apareció hoy, sino que hay un acuerdo de que este palo es el que me sirve para medir. Y el uso reiterado de esto, muchas veces lo utilizo, hace que exista una aceptación social de su uso. Dentro de este mismo segundo uso están las unidades de medida. Y aquí aparece algo que inicialmente yo no lo tenía considerado y que se presta para incluso profundizarlo en otro trabajo de investigación, y es el uso de unidades de medida para medir lo tangible y lo que se puede comparar a través de forma directa o a través de un intermediario, pero para medir lo intangible también, el tiempo. Así como yo les decía en algún momento, los estudiantes dicen, profe, hay que regar cada 8 días. El tiempo se constituye en una unidad de medida para tomar una decisión en torno a cuántas veces hay que regar. ¿Sí? Y entonces hay duraciones, hay espacios, hay un tiempo que ocurre con el espacio. Aquí el tiempo es una unidad de medida para medir lo intangible, indica lo que se repite y cómo se repite. Y ahí hay una relación hermosa con lo periódico. Y un tercer uso que encontré es para la construcción de generalizaciones manifestadas a partir de expresiones verbales. Y es que los niños en la huerta escolar no solamente dicen 2 semillas significa que voy a obtener 4 papas. Eso lo dicen, sí. Eso lo dicen a través de expresiones retóricas, donde no usan símbolos. Hay un lenguaje como muy natural, muy de los niños. Pero hay otras expresiones que ya son expresiones sincopadas, donde ya los niños no solamente dicen 2 semillas son 4 papas, sino dicen a 2 semillas le corresponde el doble de papas. Y si usted siembra el triple de no sé qué, le corresponde 4 veces. Y empiezan a establecer relaciones. Y encontré que en un trabajo realizado por Cervantes en el 2014, él ya había hablado algo de eso. De eso no me refiero de la huerta, sino él había dicho esa forma o ese lenguaje que permite la construcción de una noción algebraica está relacionado con los modelos de pensamiento proporcional. ¿Sí? Cuando el lenguaje es retórico, es muy natural, no incluye símbolos, ni siquiera operaciones, obedece un modelo cualitativo. Y los niños lo dicen en la huerta cuando dicen entre más agua, más blanda queda la tierra. O un modelo aditivo simple compuesto cuando los niños dicen, no sé, si tengo 2 plantas, tendré 4 papas. ¿Sí? O un modelo ya multiplicativo un poco más elaborado, un modelo funcional cuando dicen al doble de semillas de semillas el doble de profundidad del hoyo. Cosas como esas. Y entendiendo o identificando, a decirlo mejor así, esos usos de lo proporcional en el contexto de la huerta escolar, entendiendo que lo proporcional en el contexto de la huerta escolar surge de unas
manifestaciones matemáticas recurrentes, como anticipar, seleccionar, clasificar, estimar, y que esas manifestaciones matemáticas recurrentes le dan vida a los tres usos de lo proporcional, le dan significado al objeto matemático a partir del uso, surge la propuesta de la epistemología de usos de lo proporcional. Con esto quiero decir que cómo lo proporcional se construye en este escenario de significancia en el hacer de los estudiantes que van desde los 5 años hasta los 11. Y yo enfatizo en la edad de los estudiantes porque muchas veces en el discurso matemático escolar, particular en los currículos, decimos que trabajamos la proporcionalidad, no sé, en México, pero en Colombia sí, después como de los 13 años. Cuando en un contexto como estos de uso uno se da cuenta que lo proporcional vive en muchas de las acciones de los estudiantes y que puede potenciarse incluso desde los más pequeños, y porque quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar algo acerca de la multiplicación, existen problemas de multiplicación que tienen forma de isomorfismo de medidas y conducen desde los niños de tercer grado de primaria que están aprendiendo a multiplicar, conduce a desarrollar el pensamiento proporcional. Entonces, como que uno dice, bueno, no tengo que esperar hasta que el niño cumpla 13 o 14 años para tener un acercamiento a esto. Contrario a eso, esta epistemología de usos de lo proporcional en el contexto de la huerta escolar nos dice que un acercamiento a lo proporcional se hace desde unas acciones que representan el hacer, que son seleccionar, clasificar, contar y comparar, que son intuitivas, pero que evolucionan y se convierten en actividades que representan ya no solamente el hacer, ya se convierten en algo ya no tan intuitivo, sino que utiliza herramientas y se constituyen y se validan, digámoslo así, a nivel social como comparar, estimar, anticipar, contar, y que luego son aceptadas por la comunidad, ¿verdad? Y se materializan en un compartir el saber hacer, que es, y que no son otra cosa más que generalizar, medir y comparar. Y así, esta es la representación gráfica de esa evolución de lo proporcional, de la forma como se construye lo proporcional a partir de las tareas de la huerta escolar. Y pensarme, Paola, haciendo esta investigación, pensar en que existe una forma en que las prácticas permiten la construcción de un conocimiento a través de una evolución, ahí, en ese momento en el que yo estaba terminando mi investigación, me hizo pensar en que podrían haber formas diferentes de acercarme a los estudiantes o de acercar a los estudiantes a diferentes objetos o situaciones relacionadas con lo matemático. ¿Esto a qué me llevó? Pues a reconocer, tal como lo digo, que existen escenarios que permiten la democratización del aprendizaje de las matemáticas y que esos escenarios se deben caracterizar por ser escenarios donde no haya coerción en el proceso, donde la reflexión en la construcción sea un proceso permanente, donde los procesos sean pragmáticos, donde haya igualdad de condiciones otorgadas a los diferentes tipos de saberes, donde haya una libertad en la construcción del conocimiento, que sea un escenario donde yo, profesora, no sea quien tiene la verdad absoluta, sino que reconozco en el otro otras formas de saber que puedo traer al aula. Es decir, un escenario con una estructura no lineal, donde lo técnico, lo cultural y lo oculto cohabitan en igualdad de condiciones. Pensando en eso, pensando en esas características macro que debería tener un escenario democrático, pensando en esa construcción, esa epistemología de lo proporcional, años, como 2 años después de haber realizado esta investigación, empiezo a pensar en una nueva estructura para acercarme, para acercar las matemáticas a mis estudiantes. Entonces, empiezo a trabajar pensando en que yo como profesora durante muchos años fui la profesora que entraba al salón, les daba las reglas del juego a los niños, luego les explicaba un tema, luego les proponía ejercicios,
luego les explicaba aplicaciones, luego le proponía más ejercicios y luego hacía evaluación. Y dije, esa estructura debe romperse. Y más bien voy a proponer una nueva estructura que tenga estos pasos. Una introducción, una exploración, una parte procedimental, una parte de consolidación y una parte de ejercitación. Y con esta segunda parte de mi presentación final, ya final, quiero decirles que la tesis doctoral finalizó cuando yo di a conocer la, la epistemología de usos de lo proporcional. Pero después de eso fue cuando empezó, digo yo, en sí, esta gran investigación que fue, bueno, y todo esto que hice durante 5 años, ¿para qué me sirve en mi realidad como docente? Por eso he venido trabajando en esto, he escrito algunas cosas, tenemos 15 artículos escritos en torno a esta idea de estructura. Hemos participado en varios eventos académicos, la propuesta como tal ha ganado algunos reconocimientos y les voy a contar también un poco, como les digo, cómo ha transformado mi práctica, porque pues, como les decía antes, era como la maestra muy regular. Ahora trato de proponer situaciones de aprendizaje donde los estudiantes construyan el conocimiento y le den un significado diferente. Ahí están mis estudiantes de grado 11, tienen como entre 14 y 16 años, ahí estamos, haciendo cocina y trabajando lo proporcional en la cocina. Entonces esto ha permitido también transformar mi práctica y aclaro que esto no aplica solo a lo proporcional, sino que aplica a otras áreas, ¿no? El mismo trabajo de grado ha generado otras posibilidades investigativas, como pensar, bueno, esto fue en la vuelta escolar y en qué otros escenarios vive lo proporcional, o de qué forma estas manifestaciones matemáticas recurrentes que me llevaron a mí a pensar que existía un pensamiento proporcional podrían también articularse o generar otros tipos de pensamiento que no que no sea ese, o construir, o cómo hago para construir escenarios de aprendizaje interculturales. Bueno, básicamente esa ha sido la propuesta. Esa ha sido la propuesta y esos han sido los resultados de esta investigación. Como lo digo, si bien es cierto, es una investigación que yo he realizado en el marco de un doctorado y que uno cree que luego de entregar su tesis o lo que sea, bueno, ya obtuvo su título y eso se acabó. Yo siento que hasta ahora comienza. Hasta ahora comienza porque sin lugar a dudas me ha permitido a mí reflexionar muchísimo sobre mi práctica docente, transformar mis acciones, tomar unas decisiones diferentes y pues también me ha permitido el día de hoy estar aquí con ustedes. Quedo entonces abierta a cualquier pregunta que surja de este espacio. Muchas gracias, doctora Paola. Ha sido un gusto escuchar su ponencia con tan interesante tema. Entonces, ahorita nos gustaría invitar a los participantes o a los asistentes a realizar alguna pregunta a la doctora en torno a lo expuesto. Eugenia, maestro Miguel, Isabel. Hola, Paola, un gusto saludarte. Permíteme encender mi cámara para que podamos platicar. Pues felicitarte por esta plática, por este espacio que nos permites. Realmente tu trabajo es un trabajo doctoral, pero es un trabajo que ya lleva mucho tiempo y no se quedó en el doctorado, ¿no? Sino sigue creando y recreando frutos. Entonces, muchas gracias por tu ponencia. Realmente yo sí tengo varias preguntas, porque tú hablas sobre la epistemología de lo proporcional, y bien si tomas un escenario cultural, o sea, intercultural, ¿tú qué dirías que es el pensamiento proporcional? Ya de todo lo que estudiaste, ¿qué podrías decir que, no sé, si yo o cualquier otro estudiante diría, se va a un escenario, ¿no? Independientemente tú que ya tienes la experiencia, se va a un escenario. ¿Qué tengo que ver yo para decir que eso es o sea, que ahí hay un pensamiento proporcional? Se está generando o se está gestando un pensamiento proporcional. Bueno,
Alguna vez alguien me dijo, ¿y qué es la proporcionalidad? Y yo no tengo respuesta para qué es la proporcionalidad. Hay cosas que se pueden disfrutar, pero difícilmente se describen. Sin embargo, el pensamiento proporcional sí se puede caracterizar pensando en que alguien, por ejemplo, se acerca a un pensamiento proporcional cuando empieza a hacer comparaciones. Y cuando esas comparaciones las hace con otras, relaciona esas comparaciones, porque en últimas, el primer acercamiento que tenemos a lo proporcional es la razón, y la razón no es otra cosa más que una comparación. Dentro del discurso escolar, luego hablamos de la proporcionalidad como la igualdad entre razones, pero realmente, más allá de que una igualdad entre razones, estamos hablando de una comparación entre comparaciones. Entonces, cuando surgen esas comparaciones y de las mismas comparaciones surge la necesidad de construir una unidad de medida o de conmensurar esas comparaciones, ahí estamos hablando de pensamiento proporcional. Oh, me das mucha luz. O sea, porque, no es solo comparar, sino que hay una necesidad de, ahí involucra varias cosas. Te lo comparto porque, pues, dentro de mi tesis, pues, he abordado como qué es lo que estudio ingeniero y al final llegué a la linealidad. Y estoy estudiando de lleno la linealidad y llegué a que incluso estudiar la linealidad es estudiar proporcionalidad. Entonces, cuando tú hablas de proporcionalidad, digo, en cierta manera es como parte de la linealidad o indicios de la linealidad, ¿no? Veo cómo se van pegando ciertos conceptos que al final de cuentas, eso proporcional, que se vuelve una linealidad, o al menos una característica de lo lineal, me puede otorgar resolver problemas a nivel ingenieril, a niveles más de corte profesional. Entonces, como algo tan básico llega a algo tan ejecutorio, ¿no? Así, nivel profesional. Claro que sí. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Tenías otra pregunta, creo que dijiste? Sí, era esa, la de esta parte de la linealidad. Bueno, ya lo dije. Bueno, pero ¿tú qué piensas sobre la linealidad y lo proporcional? No soy una experta, pero claro, cuando tú estás estudiando algo de la linealidad, tú estás comparando dos cosas para decir que la relación que se establece es lineal. Entonces, que hay un primer acercamiento a la noción de razón. Y aquí quiero aclarar que eso es súper potente, porque usualmente en el discurso matemático escolar, cuando trabajamos la razón, a mí me pasa muchas veces como maestra, siento que nos pasa porque en los mismos libros de texto así aparece, la razón la presentan como una fracción. Y entonces cuando la presentan como una fracción, uno termina relacionándolas como un número, pero realmente esa forma de representar eso de decir 1 y abajo 2 no es un medio, es 1 cómo está relacionado con el 2. Es una comparación, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno debería abandonar ese discurso de la razón como un número, sino la razón como una comparación. Y entonces la linealidad surge de una comparación entre dos magnitudes. Pero no es una comparación cualquiera, es una comparación que tiene características como que esta avanza y esta va avanzando, esta avanza y esta va avanzando en una relación que se mantiene constante, pero en una relación que en este caso se mantiene constante bajo un razonamiento funcional, porque una está dependiendo de la otra. Y entonces en ese sentido estamos hablando de un modelo de pensamiento de tipo multiplicativo, que le permite al ingeniero generar una fórmula o una función en donde yo digo, por ejemplo, no sé, y es igual a 2x y entonces yo sé que el x lo reemplazo por 2 y entonces el y termina convirtiéndose en 4. Pero ese 4 y ese 2, esa relación que se establece tiene un sentido y hay algo que permanece constante. Y ese constante en la proporcionalidad, más allá de un número, es decir, esa constante es 2, esa constante es 4, es 6, esa constante tiene un significado
un trabajo muy bonito en torno a la proporcionalidad, lo hace la doctora Daniela Reyes, y ella en su investigación dice, pero es que el significado de cuando yo hago en una limonada, ¿no? Ya les llaman ustedes agua de limón, entonces el significado de eso es el sabor, es el sabor. Y aquí el significado en la huerta escolar era el color entre el agua y la tierra. Entonces, esa constante de proporcionalidad ya no se convierte solamente en un número, sino en algo que adquiere significado para el ingeniero en el uso de la proporcionalidad, es decir, de lo proporcional. Claro, de hecho el significado que tiene son ritmos constantes, por ejemplo, ¿no? Tú sabes más que yo de eso. Ok, muchísimas gracias. Vale. Gracias, Paola. Gracias, Isabel. Eugenia, maestro Miguel, ¿tienen alguna pregunta? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Eugenia. Sí, hola. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. No tengo preguntas, pero sí comentarios, porque quedé muy impresionada con su exposición. O sea, primero, ver todo el desarrollo, cómo comenzó con una pregunta de qué están haciendo en una huerta, hasta terminar con un análisis completo de lo proporcional, estuvo impresionante. Y me hace preguntarme en qué otros contextos, qué otro tipo de conocimientos o qué otro tipo de usos vamos a encontrar. Y me pica mucho la curiosidad explorar esos otros contextos y analizarlos, hacer un estudio de este tipo. Creo que sería como que muy fructífero, como usted mencionó, para como que cambiar esa manera de enseñar en las aulas. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de su ponencia fue cuando mencionó que lo proporcional se empieza a desarrollar no desde los 13 años o desde donde dice la currícula, sino que desde antes los niños, los alumnos ya lo empiezan a utilizar. Y coincide con muchas de las investigaciones que he leído, por ejemplo, del razonamiento algebraico, que no es solo porque en la currícula dice que a partir de bachillerato se empieza a estudiar, sino que desde antes el razonamiento y los usos ya están ahí y eso se puede explotar también. Entonces, me llamó mucho la atención su ponencia, estuvo muy bonita, muy instructiva y nada, solo se lo quería agradecer. Muchísimas gracias, Eugenia. Y te cuento algo, por ejemplo, en este momento estamos trabajando con un colectivo de maestros de matemáticas en un proyecto de empoderamiento docente y uno de los grandes retos que me asignaron fue generar una situación de aprendizaje para los niños de primero, ¿sí? Y en torno a lo proporcional. Entonces, así como les mostraba yo esa estructura que yo he creado para mis clases, donde hay una parte introductoria, donde hay una parte exploratoria, una de consolidación, bueno, y demás, yo decía, bueno, ¿qué contexto será interesante, será motivador, será socialmente relevante para los estudiantes? Y pues me puse a pensar, a indagar, a reflexionar y encontré que, por ejemplo, en los jarabes, siempre existen unas, creo que acá tengo, pero no sé si tengo, no, usted no tiene. Bueno, en los jarabes siempre hay unas etiquetas donde dicen cuántas cucharaditas debo tomar si estoy con cierta enfermedad y encontré ahí un mundo impresionante de posibilidades para trabajar lo proporcional y hemos creado una situación de aprendizaje súper bonita para niños pequeños. Pues resulta que yo en la escuela en la que estoy no tengo en este momento la oportunidad para trabajar con estos niños, sino con los niños más pequeños. Y la apliqué. Y ustedes no tienen idea la cosa tan maravillosa que hacen los niños en torno a lo proporcional. Y a veces uno como que de verdad se queda pensando en que esto que están haciendo los niños posiblemente lo hacen con unos razonamientos incluso, perdón que lo diga, pero incluso a veces hasta más profundos que los mismos grandes, porque a veces los grandes ya están viciados con que esto es así de mecánico, en cambio los pequeñitos tienen pues una capacidad de exploración impresionante. Y al respecto me acuerdo que, no me acuerdo muy bien como el contexto, pero yo les decía a los niños cosas como, bueno, 2 jarabes, voy a poner un valor, 2 jarabes valen 100 pesos y entonces 4 jarabes, ¿cuánto valía? ¿Sí? Discutíamos eso. Entonces habían unos niños que decían, ubicaban esto, ¿sí? En su tablerito, en su cuaderno, y decían, ah, no, pues de 2 a 4 es el doble y entonces si pagué 100, entonces pago el doble y es 200. Hacían una relación como escalar. Pero habían otros que decía, profe, pero
pero está más fácil si en vez de pensar esa relación así, pues yo pienso 2 lápices, lo multiplico por 50 y me dio 100, entonces 4 también lo multiplico por 50 y entonces ¿qué me da? ¿Mm? Y entonces ellos ya tenían una forma de razonamiento funcional y siendo niños de tercero de primaria, que aquí los niños de tercero de primaria son pequeñitos, tienen como 9 años. Se sabían las tablas y empezaron a hacer esos tipos de razonamiento y se prestó para discusiones como, bueno, pero es claro que si yo tengo 2 lápices, multiplico por 2, me da 4 lápices, pero ¿cómo así yo tengo 2 lápices, multiplico por 50, por un número, y me da 100 pesos? O sea, ¿qué significa ese 50 en sí? Porque yo puedo multiplicar lápices y obtener pesos. Y entonces empezaron a hacer unas discusiones súper enriquecedoras en torno a ese significado que se le atribuye a ese número que ustedes no tienen idea. Entonces, sí, efectivamente comparto contigo, Eugenia, la posibilidad de trabajar. Si quieres profundizar en el tema, te invito a buscar teorías que hablen acerca de los problemas multiplicativos de isomorfismos de medidas y vas a encontrar cosas increíbles ahí. Y nada, muchísimas gracias y quizá tú tengas la posibilidad de dar continuidad en mi investigación buscando en otros escenarios cuáles son los usos de lo proporcional en otros contextos. Puede ser, puede ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias, Paola, por tu respuesta. Y a continuación me permito leer la constancia que se hace entrega por tu participación en este webinar. A nombre del Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática, se otorga la presente constancia a la doctora Paola Balda por haber participado como ponente en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática, con la ponencia titulada Una epistemología de usos de lo proporcional, un estudio en el contexto de una huerta escolar, llevado a cabo el 24 de noviembre de 2021 a partir de la plataforma Microsoft Teams. Firman la maestra Martimelda Jarero Cumul, secretaria académica de la Facultad de Matemáticas, la maestra Estelita García, coordinadora de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, y la maestra en Ciencias Isabel Tuyub Sánchez, como representante del comité organizador. Muchas gracias, Paola. Ha sido para nosotros un gusto contar con tu ponencia, con tu presencia desde Colombia. Un saludo muy fuerte ahí. Y también fue un gusto que con tu ponencia se cerrara este tercer ciclo del webinar. Y bueno, pues esperemos podamos tener colaboraciones más cercanas en lo que sigue. Muchísimas gracias a ustedes. Nuevamente, gracias por la invitación y por la participación. Un gusto. Y bueno, les invitamos cordialmente a seguir la página en YouTube del RESINEM y los invitamos cordialmente a seguir siendo partícipes en el siguiente ciclo del webinar. Vamos a abrir con el pasante de doctorado Luis Acosta, docente de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma, y él va a estar pues compartiendo su estudio de doctorado. Entonces va a ser un gusto para nosotros contar con su presencia en este cuarto ciclo del webinar. Muchísimas gracias. Nos vemos, Paola, maestra Marta, Gracias. Isabel. Hasta luego. Buenas tardes, gracias. A ustedes Muchas por su gracias a presencia. todos. Bye.